Bueno, pues muchas gracias lo primero por invitarme para hablar hoy y buenos días a todos. Lo primero voy a aclarar una cosa, que el tema es promesa, pero bueno, yo cuando hablé con Antonio le dije, esto es demasiado amplio, ¿no? Concrétame un poco y me dijo, bueno, promesas tecnológicas no cumplidas, ¿no? Y digo, vale, eso ya pinta de otra manera. Y a la hora de plantear el tema, pensé, a ver, ¿cómo lo hago? Hago una lista de promesas de la tecnología, por así decirlo, y ver cuáles no se han cumplido y pues todo este chorrón de promesas, o lo vemos de otra manera. Y al ver el enunciado, promesas tecnológicas no cumplidas, ya digo, sospecho que aquí hay otra cosa, ¿no? Porque al parecer sí que es cierto que hay una cierta sensación de que la tecnología, por así decirlo, que no se sabe muy bien qué es eso tampoco, nos ha prometido una serie de cosas y parece que se van desmontando, ¿no? Como las cosas salen mal al final. Lo estamos viendo ahora con la pandemia y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Entonces esa sería la pregunta. Lo que voy a hacer yo es una exposición en un sentido filosófico. ¿Por qué filosófico? Yo soy ingeniero informático, entonces puedes decir, ¿y por qué este hombre está hablando de filosofía ahora? La cuestión es que la filosofía no es una cosa de profesores de filosofía, por así decirlo, sino que es una actividad que hacemos todos aunque no nos demos cuenta en el día a día. ¿Por qué? Porque se trata de una especie de mapa del mundo para orientarnos y saber dónde nos movemos, porque el mundo es muy complejo, cada vez es más complejo, porque el mundo se está haciendo constantemente. Y saber qué son las cosas y cómo se relacionan entre sí es necesario para salir a la calle y que no te aplaste un contenedor, por así decirlo, ¿no? Pues cosas como qué es la ciencia, qué es la tecnología, que es una de las cosas que nos va a venir aquí, qué es una promesa, por ejemplo. Muchas veces cuando se incumplen las promesas, pues no sabemos muy bien qué está pasando. O cuando alguien nos dice que alguien ha hecho una promesa, muchas veces no lo es, aunque lo parezca, que eso es un poco también lo que vamos a ver ahora. ¿De qué manera lo voy a orientar? Pues yo voy a orientar esto porque filosofía se puede hacer de muchas formas, muchas veces es un poco espontáneo y no se sabe muy bien desde qué coordenadas está haciendo esa filosofía. Yo lo voy a hacer desde las coordenadas de un sistema filosófico que se llama materialismo filosófico, que hizo un filósofo español, además, que murió hace unos años, se llama Gustavo Bueno. Y es una filosofía que es de tipo sistemática, que sería como la filosofía de Platón, ¿vale? Una filosofía académica, no en el sentido de que haya un edificio en el que entras y te enseña como la universidad, sino en el sentido que se establece una geometría de ideas y, por así decirlo, es una brújula o un mapa más o menos fijo para que sepamos orientarnos y no estemos cambiando de criterio constantemente, que estemos una vez siendo idealistas, otra vez siendo románticos, otra vez, pues no, para que fijemos un poco las cosas y no nos movamos según nos convenga la circunstancia, ¿no? Sino asomarnos un poco a la verdad de las cosas, lo que podamos hacer, acceder de verdad de las cosas. Eh, entonces, vamos al melón. ¿De qué se trata un poco esto del materialismo filosófico para que veáis cómo voy a enfocar el tema? Voy a hacerlo muy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo aquí. Voy a explicar tres cosillas importantes para que se entienda cómo voy a abordar el tema. La primera sería que es un mapamundi, por así decirlo, que se enfrenta al espiritualismo en el sentido de que se niega la existencia de vivientes incorpóreos, es decir, que si quieres operar con la realidad tienes que tener un cuerpo, eso sería una de las cosas más importantes. Y por otra parte, incidir en que el rótulo este de materialismo filosófico, alguien podría decir, bueno, es materialista en el sentido todos son objetos, ¿no? Como se dice, alguien podría decir, en el sentido materialista de lo que importa el dinero o cosas de estas, ¿no? No sería este el caso, sino que se reconocen como tres tipos de materia, tres géneros de materia, que sería los cuerpos, incluyendo las ondas electromagnéticas y todo esto, las cosas que podemos tocar y ver, etcétera.
Por otra parte, la materia psicológica, los pensamientos, y por otra parte, lo que no es ni materia psicológica ni cuerpos, que serían, pues yo qué sé, la distancia entre dos cuerpos o, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, etcétera, las ideas, por así decirlo, ¿no? Y, y así otra cosa a resaltar, pues sería que no se enfrenta a la concepción de la realidad, digamos, de que todo está relacionado con todo, que sería lo que se llama monismo, pues lo que creen, por ejemplo, los budistas, que creen que todo es uno, y también se enfrentaría al atomismo radical de decir nada tiene que ver con nada. Y esto viene de Platón, que la teoría de la simploqué, que es algunas cosas están relacionadas con otras y otras con otras no, ¿vale? Esto puede parecer que estoy contando aquí una historia que no tiene nada que ver, pero luego ya se va a ver que sí tiene que ver. Eh, entonces, esta teoría pues, intenta evitar que los dos extremos, si todo estuviese relacionado con todo, pues no podríamos conocer nada, porque entonces para conocer cualquier cosa tendrías que conocer todas las demás, ¿no? Es una postura de mucha gente pues no puedes hablar de historia porque no sabes de sociología o cosas de estas, ¿no? Y si nada estuviese relacionado con nada, pues no podríamos ni hablar siquiera, porque al hablar ya estamos relacionando pues, el verbo con el sujeto, estas cosas, ¿no? Muy bien, pues vamos al tema, que es promesas de la tecnología no cumplidas, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer, ya que este sintagma es así un poco complejo, es promesas y tecnología es lo principal, ¿no? Pues vamos a hablar primero de las promesas, que es formalmente lo que estáis esperando, y vamos a intentar aproximar primero qué es una promesa para ver qué tenemos delante. Entonces, a mí lo que me gusta es primero ver la etimología, ¿no? Que ya nos da muchas pistas de qué es el concepto. Pues promesa viene del latín, tienes el sufijo pro, que significa antes, y luego misus, que es el participio de mitere, que es como enviar, arrojar. Entonces sería como algo así como arrojar o enviar por adelantado, ¿no? O sea, tú algo lo anticipas, lo arrojas, ¿no? Pero claro, esto tampoco nos dice todo sobre el asunto. Así que vamos a ver un poco cómo se suele usar en nuestro lenguaje el concepto de promesa y cómo opera, ¿no? Porque las palabras ya son conceptos, aunque no parezca, ya son cosas muy complejas. Al hablar ya estamos haciendo muchas distinciones. Es decir, cuando tú usas promesa, ¿por qué no dices juramento, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué no dices predicción? ¿O por qué no dices otra serie de palabras que podrías usar, pero usas en concreto promesa, ¿no? Pues entonces vamos a ver qué encierra ese concepto, ¿no? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Pues el concepto de promesa aparece ya hace mucho tiempo, pues, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para que se vea ya de dónde viene, ¿no? Pues mira, tengo aquí una cita bíblica. Dice, Yahvé dijo a Moisés, márchate de ese lugar tú y tu pueblo que saqué de Egipto, sube a la tierra que yo prometí con juramento, fíjate que está juramento aquí, a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando les dije, se la daré a tu descendencia, ¿no? Yo creo que esta frase ya nos da casi todas las pistas de lo que es una promesa, pero vamos a ver otros ejemplos. Pues una promesa pues puede ser entre dos personas, ¿no? que acuerdan algo, pues alguien eh, muestra su intención, ya fíjate, el compromiso, ya tienes que usar la propiedad, muestra una intención, además, digamos, firme y que tiene que cumplir, por así decirlo, de hacer algo, ¿no? Como aquí en la frase bíblica. Y además te tienes que dar la mano y hacer alguna historia, ¿no? En el cartel este que había diseñado había lo típico de los meñiques, ¿no? Hay muchas formas, en otros países pues se hace una reverencia, ahora con lo del COVID estamos viendo que es así, ¿no? Te pones la mano así en el corazón y te inclinas un poco, cosas así, ¿no? Es decir, que también hay una especie de ceremonia o de ritual como para sellar la promesa, sin el cual no es formalmente una promesa, sino que sería más como una intención o algo así, no estarías obligado de la misma manera, ¿no? Siempre tiene que haber una especie de ceremonia. Y de hecho, cuanto más compleja sea la ceremonia,
parece que tiene mayores implicaciones el no cumplir la promesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte tenemos una temporalidad que puede estar presente o no, pues la promesa puede ser una promesa que se haga a cierto tiempo, indefinida, pues yo qué sé, por ejemplo, el matrimonio, pues el matrimonio católico es hasta la muerte, ¿no? Se dice hasta que la muerte nos separe, ¿no? O puede estar bajo unas ciertas condiciones, es decir, puede haber, la promesa puede requerir acciones de las dos partes también. Y luego hay otra cosa que ya tiene que ver con la ceremonia de la que hablábamos, que es ante quién se hace la promesa. Pues estas promesas así de personales, llamamos, pues se hacen de persona a persona, ¿no? Y se promete pues ante la otra persona, aunque eso es un poco trampa, porque, y aquí tiene que ver lo que he explicado antes de la filosofía, porque desde las coordenadas estas del materialismo filosófico, no se entiende la persona como una isla, por así decirlo. No hay individuos aislados. La existencia es coexistencia y las personas, pues aparte de que ya te viene dado un idioma, etcétera, pues hay unas ciertas reglas morales, hay interacciones con un grupo. Entonces, estas promesas personales, aunque parezca que están hechas de individuo a individuo, en realidad no es así. En realidad hay en juego otra cosa. Pues puede ser, normalmente pues, puede ser el honor o la posición social, la credibilidad, una serie de cosas que aunque no lo parezca están en juego y que no solo implican a la otra persona. Es decir, alguien que incumple una promesa con otra persona pues ya tiene implicaciones además para otras personas o en su posición en el grupo, etcétera. Pero no solo están estas promesas, digamos, de persona a persona, también hay promesas de grupos, de un grupo a otro grupo. Por ejemplo, tenemos las promesas electorales. Ahí las consecuencias puede ser que no te voten, pues esa credibilidad, etcétera. Pero también hay promesas con ceremonias ya más solemnes, que no es, por ejemplo, la promesa electoral, que sería ese acto electoral o el programa electoral que queda escrito, sino pues a lo mejor hay una ceremonia más solemne que además está muy específica, está planificada al milímetro, no es algo tan informal como dar la mano, que más o menos está estipulado. Pues por ejemplo la promesa de los cargos políticos que se hace cuando empiezan las legislaturas, etcétera, que antes, y aquí tiene relación con otro tipo de subtipo de promesa, que tiene que ver con el juramento, que está ahí un poco borroso el asunto. Antes se hacía con una Biblia. Bueno, mucha gente todavía lo hace con la Biblia. En Estados Unidos hemos visto hace poco el biblión este gigante que tienen, ¿no?, para jurar. Y ahí ya se usa la palabra jurar. No me voy a meter tanto por ahí porque es otro tema más complicado, con el tema de Dios, etcétera. Pero si os fijáis, ahora últimamente se está usando más la fórmula prometo, yo prometo, ¿no? Como que no está Dios presente porque hay gente que no cree en Dios, etcétera. Y entonces ya se usa el término prometo. Y si os fijáis, a lo mejor añaden por mi conciencia y honor, muchos añaden, ¿no? Para que os deis cuenta de estas cosas que están en juego. Y entonces ya tenemos un poco más claro, ¿no?, la idea de promesa. Pero claro, en el español tenemos otras expresiones como ese jugador de fútbol es una gran promesa, ¿no? Muchas veces se dice. O tú sales por la puerta de casa y piensas, este día promete, ¿no? Este día promete. O, por ejemplo, un ingeniero a lo mejor está tomando anotaciones del motor que están diseñando, o bueno, un diseñador con su diseño, lo que sea, y a lo mejor en las anotaciones está viendo las resistencias del motor, la pérdida de energía, y llevan ya 10 iteraciones del motor y van, bueno, pues cada vez pierde menos energía, tal. Oye, este diseño promete, también se dice, ¿verdad? Pero claro, ya nos damos cuenta que hay algo distinto al otro que hemos dicho. Si os dais cuenta, ya no es que alguien prometa, es que promete el objeto en sí, que es que además el motor no te está diciendo la promesa, si os dais cuenta, ¿vale? O sea que tenemos otra cosa aquí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estas ideas de promesa. Eso me pregunté yo y yo me leí hace un tiempo un libro, pues el filósofo este que se menciona, Gustavo Bueno, es este libro, un libro sobre la televisión,
porque la televisión, aunque no lo parezca, es una cosa que tiene tela, que es la televisión, porque hay apariencias y verdad, etc. Entonces el libro trata sobre la apariencia y la verdad. Y en algún momento hace una clasificación de tipos de verdad, de ideas de verdad, que es lo que yo creo que está debajo de la idea de promesa. Porque si os dais cuenta tiene que haber un cumplimiento o descumplimiento, ¿no? O sea, eso encubre la promesa una verdad. Es decir, el que promete está poniendo sobre la mesa una especie de plan que tendrá que cumplir. Es decir, que tendrá que ser verdad en algún momento, ¿no? Y si resulta falso, entonces es que ha incumplido la promesa. Y entre todos los tipos de verdad que va clasificando, pues hay un grupo que son verdades impersonales, que yo creo que es donde estarían las promesas. Y vosotros decís, verdades impersonales, pero si justamente me acabas de decir que son entre dos personas, ¿no? O estas la formula una persona sobre un objeto, lo que sea. ¿Por qué verdades impersonales? Porque la verdad en sí de cumplir la promesa no implica a la persona. Me voy a explicar. ¿Cuándo implicaría a la persona? Pues imaginaros cuando alguien dice, yo soy la verdad, ¿no? Como pues el ejemplo de Yahvé, de Dios, el Dios judío, judío cristiano, etcétera, pues dice, yo soy el que soy, ¿no? Pues eso es una verdad en la que está la persona, ¿no? Aunque sea un Dios. O las verdades de consenso. Por eso, cuando se juntan muchos científicos y deciden, que esto es una cuestión para que veáis dónde está el problema, que una verdad científica lo es por votación, ¿no? Y acuerdan, pues así se acordó, por ejemplo, que era una enfermedad el síndrome de atención, de déficit de atención, por ejemplo. Se acordó en una votación de psicólogos. Pero claro, las promesas no pueden requerir que la verdad esté en la persona, porque entonces fijaos la trampa. Imaginad que haces una promesa con alguien y el hecho de que se cumpla depende de lo que el otro piense, de que el otro decida, pues se ha cumplido. Y tú dices, pues no, ¿no? Pues sería un poco extraño. Tiene que haber una verdad que no implica a personas. Si no, ya no sería una promesa, sería una falsa promesa. Aquí es muy útil en español, cuando ponemos el verdadero o falso delante de la palabra, se refiere a que la propia estructura del concepto está mal construido, y si se pone detrás, se refiere a la veracidad o falsedad del concepto. Por ejemplo, si digo falsa promesa, significa que ni siquiera es una promesa. Y verdadera promesa significa que sí que es una promesa, aunque se pueda incumplir después. Entonces, este ejemplo pues no sería ni siquiera una promesa. Si la verdad de la promesa depende de lo que diga cada uno o de una votación, por ejemplo, pues fijaos el problema, ¿no? O sea, así prometería cualquiera, ¿no? Prometes cualquier cosa. No, luego depende de lo que yo diga que se cumpla o no, ¿no? Pues no, a nadie aceptaría eso. Entonces, serían el grupo de promesas impersonales y tendríamos dos tipos de promesa que corresponderían a esas dos cosas que he dicho que parecía que no casaban, ¿no? Entonces tenemos por una parte las promesas que llaman relacionadas con verdades de acción, según las llama Gustavo Bueno. ¿Qué serían estas promesas? Pues serían las promesas del primer tipo entre personas, ¿no? Los compromisos estos de que voy a hacer algo. ¿Y por qué se llaman verdades de acción? Porque la verdad depende de los actos de la persona. Es decir, que la verdad se forma, se constituye a través de una persona, aunque la verdad en sí misma no depende de la persona, ¿vale? Es decir, si yo digo voy a ir al parque esta tarde, depende de mí que se cumpla, pero no depende de mí que sea cierto. Es decir, alguien me puede ver en el parque, ¿lo veis? Entonces estas serían las promesas de acción o subjetivas porque implican a los sujetos, ¿vale? Entonces, bueno, las acciones pueden estar por los dos lados. Por ejemplo, el matrimonio, pues depende de los dos, ¿no? Los dos tienen que prometer amarse y respetarse, bla, 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 ¿no? Pero puede ser de una dirección, pueden implicar solo acciones de una parte. También pueden estar condicionadas una con la otra. Por ejemplo, la promesa del comunismo, por ejemplo, ¿no? Se llegará al comunismo con la revolución del proletariado, etc. O sea, implica la acción de otros para que se cumpla. Entonces aquí luego hay muchas casuísticas, ¿vale? Y luego están las promesas asociadas a lo que llama este filósofo verdades
predicción, ¿vale? Y estas verdades ya no implicarían al sujeto para formarse, que esa es la chicha. Es decir, si yo digo que ese jugador, que Messi, pues por ejemplo, cuando Messi era muy joven y alguien dijo, ese jugador es una gran promesa, Messi es una gran promesa, ¿no? No depende del que enuncia la promesa o que está haciendo esa afirmación que se cumpla o no se cumpla. Depende de otra realidad que tiene su propio curso. Aunque luego él pueda estar ahí metiendo chicha, ¿no? El que a lo mejor esta promesa la hace su representante, ¿no? Que luego está interesado en el asunto, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, este día promete o este motor promete, pues son cosas que siguen otro curso que no es el de las acciones de un sujeto, y las podemos llamar promesas objetivas, ¿vale? Porque se basan en el objeto. Lo que no significa que no tenga que ver con las personas, porque aquí hay unos conceptos, es decir, eh, por ejemplo, el científico que está viendo el motor, ¿no? Y dice, este motor promete, y está viendo las mediciones, pues ya ha implicado que él conoce el concepto de resistencia, de pérdida de energía, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es otra cosa que habría que decir, que el hecho de que sean verdad o no las promesas no está en la propia realidad, como si la realidad ya contuviese verdades, ¿no? Sino que está dado recortado por nuestra visión de la realidad, ¿vale? Eh, y esa visión de la realidad que tengamos, pues dependerá de si esas promesas sean ciertas o no, lo que no quiere decir que luego dependa de lo que piense cada uno. Es decir, si nos vemos en el parque, pues es que he ido al parque. Eso es, hay poca vuelta de hoja ahí. Y esto por la parte de promesa. A ver, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien de tiempo? Vale. Eh, Tecnología. Vale. Aquí hay otra parte complicada porque no es lo mismo hablar de tecnología que de tecnologías en plural, ¿vale? Desde las coordenadas del materialismo filosófico se niega la existencia de la ciencia, ¿vale? De forma unitaria, sino que hay muchas ciencias. ¿Por qué hago referencia a las ciencias? Porque las tecnologías, la tecnología implican la existencia de ciencias. Es así como distinguimos la tecnología de la técnica, ¿vale? O es como distinguimos a un artesano, a alguien que hace jarrones, de alguien que hace microprocesadores. Es decir, yo creo que a todos, más o menos, sospechamos al menos, que no es lo mismo hacer un microprocesador o un tren que hacer un jarrón, ¿no? También creo que muchos sois diseñadores y se percibe que no es lo mismo un diseñador gráfico, por ejemplo, que un ingeniero informático, ¿no? Como hay algo, hay una especie de barrerilla, ¿no? Y muchas veces hay conflictos sociales y todo, ¿no? Porque, para relacionarnos. ¿Y cuál es esa barrerilla? Pues es precisamente eso, que en la ingeniería informática, por ejemplo, pues hay presentes muchas ciencias, no solo una, pues está lógica, las matemáticas, física, muchas ciencias. Tiene que saber un informático. Pero el diseñador gráfico, por ejemplo, pues no necesita ninguna ciencia, ¿vale? Sino que lo que utiliza son técnicas. Lo que no quita valor a esas técnicas, ojo, yo no estoy diciendo eso, sino que no utiliza, por así decirlo, verdades, vamos a decirlo, universales, aunque no es exactamente así, ¿vale? Pues el informático utiliza 1 más 1 es 2 o algo así para que nos entendamos, o verdadero, falso, verdadero y verdadero es verdadero, pues el álgebra de Boole, pues fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera. Aunque bueno, en diseño también a veces se utilizan algo, ¿no? Con la razón áurea y esas cosas, pero poco. Entonces, esta pluralidad de ciencias implica que también hay una pluralidad de tecnologías en función, pues, de las técnicas que utilicen y también de las ciencias en las que se basen. Pues tienes las tecnologías, pues yo qué sé, tienes arquitectura. Bueno, la arquitectura empezó siendo una técnica, ahora es una tecnología,
pero también la ingeniería aeronáutica, pues todas las ingenierías, informática, telecomunicaciones, pues la ingeniería de sonido. Una parte de la música electrónica, pues ahora pues es una tecnología. La música en el sentido clásico pues no es una tecnología, por ejemplo, porque no implica desarrollos científicos, pero un teclado electrónico sí, por ejemplo. Eso por una parte, es decir, que tenemos que hablar de tecnologías. Entonces ya cuando hablamos de tecnología ya estamos confundiendo un poco las cosas. Y eso nos lleva a relacionarlo con lo que hemos hablado de promesa. Si os fijáis, ¿a qué grupos de promesas se relacionaría esto de las promesas de la tecnología? Porque la tecnología o las tecnologías no son personas, en principio. Podríamos hablar de eso si hablásemos las promesas de las empresas tecnológicas, por ejemplo, que son grupos de personas, ¿no? Pues entonces ahí podríamos hablar de promesas y de hecho se suceden pues, en las juntas de accionistas o cuando hacen presentaciones de nuevos productos que van a hacer en el futuro, pues ahí estaríamos hablando de promesas. Pero yo sospecho que no es eso lo que me querían sugerir con el tema de promesas de la tecnología no cumplidas, sino otro tipo de promesas que creo que tiene que ver más con las promesas tipo de predicción, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? Vamos a ver un par de ejemplos de promesas no cumplidas de este tipo, ¿no? Objetivas de predicción. Yo he cogido como ejemplo que está ahora muy candente, pues por ejemplo el Bitcoin, no sé si lo conocéis, es una moneda electrónica, una moneda digital basada en criptografía, en encriptado de transacciones. Y yo me leí el papel donde se presentó un artículo científico donde se presenta la tecnología del Bitcoin y no hay ninguna promesa de que esto vaya a sustituir al euro o al dólar o cosas de estas, ¿no? El objetivo era más bien pues, más mundano. Había un problema con las transacciones, con la seguridad de las transacciones que eran muy costosas, etcétera, y se quería abaratar costes, ¿no? Abaratar costes y minimizar riesgos, etcétera. Pero externamente se vio la promesa del Bitcoin de sustituir al euro, al dólar, de no tener bancos, de que los estados no metiesen la mano en esas decisiones sobre las monedas, etcétera. Y se vio como una promesa de ese tipo, porque no la estaba haciendo nadie, sino era una promesa objetiva, en el sentido de sustituir a las monedas, pues las que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Creo yo. Otra de las cuestiones de la tecnología es que muchas veces las tecnologías intentan abarcar partes de la realidad que no les corresponde, por así decirlo. Y es lo que llamamos fundamentalismo tecnológico, cuando una tecnología pretende abarcar toda la realidad, por así decirlo. La informática quiere resolver todos los problemas, por ejemplo. Ahora, yo creo que es una de las más candentes, es la informática que se está metiendo en muchos ámbitos, pues los informáticos muchas veces piensan que todos los problemas del mundo se arreglan con más aplicaciones o con más páginas web o lo que sea, ¿no? Y yo he visto esto de cerca, que es mi gremio, y incluso yo he llegado a pensar esto. Pero claro, hay partes de la realidad que no se pueden reducir a informática. ¿Y qué partes? Pues, por ejemplo, esta de las monedas. Porque las monedas implican a la política, implican a los estados, implican la guerra también, y muchas realidades que escapan a la informática. Son cosas que no están en unos y ceros y microprocesadores. Porque si Estados Unidos mañana invade no sé qué país, pues el dólar sube. El dólar se hace más fuerte. ¿Por qué? Pues porque establece ahí sus empresas multinacionales o lo que sea y ya pueden manejar dólares y otros países se ven obligados a usar el dólar, etcétera. Como de facto ocurre, en muchos países usan dólares aunque tengan otra moneda. Y esto es un problema, pues el problema del Bitcoin. Otro ejemplo de promesa de la tecnología incumplida, pues el de la inteligencia artificial, por ejemplo,
que es una promesa que siempre se dice, pues ya pasará, ¿no? Siempre parece, dentro de 10 años, siempre se dice, ¿no? Dentro de 20 años siempre nos enseñan películas, cada vez más películas de inteligencia artificial y siempre cada vez van alargando más la fecha. Ya hemos pasado la de 2001, Odisea en el espacio, ya hemos pasado 20 años y fijaos que no, no está por ahí ¿cómo se llamaba? Dave, ¿no? Quiero recordar. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, a mí me parece que el principal error es la palabra inteligencia, que no es una inteligencia. Ese es a mí me parecería. La inteligencia artificial, desde fuera puede parecer que hay alguien ahí en el ordenador que parece que toma decisiones inteligentes, pero en realidad lo que hay por debajo, cuando ves cómo funciona, pues las inteligencias artificiales más refinadas de ahora son modelos estadísticos, hacen análisis estadísticos y en función de análisis estadísticos, pues eligen una opción u otra. ¿Qué pasa con eso? Pues que la idea de inteligencia tiene mucho que ver con la idea de fin, con la idea de tener un fin, el objetivo, ¿no? Y esas máquinas no tienen fines. Esa es la cuestión, que los fines que tengan esas máquinas se los dan pues quien las programe o quien las utilice. Entonces, ahora, por ejemplo, las inteligencias artificiales más avanzadas, la gente está muy sorprendida porque escriben textos, por ejemplo. Y dicen, esta inteligencia artificial ha escrito un texto maravilloso que parece, yo si no me dice nadie nada, lo ha escrito un humano. Claro, no dicen dos cosas normalmente. Si te pones a indagar, pues ya lo ves. Pues que esa inteligencia artificial, por una parte, ha escrito ese texto a partir de textos humanos, a partir de muchos textos que le han proporcionado, ha sacado ese texto, y después que ha habido un humano que entre muchos resultados que ha arrojado la inteligencia ha elegido unos cuantos que le han parecido bien y los ha mostrado. Entonces, que ahí están los fines encubiertos de los sujetos humanos que están utilizando esa tecnología. Entonces, no, creo yo que no se puede ni siquiera hablar de inteligencia artificial, o sea que el error está de base. Entonces, eso es lo que creo yo que pasa con estas promesas tecnológicas no cumplidas, que son promesas del tipo objetivo, por tanto son de tipo de una predicción, y esas predicciones pues dependerá de su fiabilidad o su posibilidad de verdad, pues dependerá de qué métodos de predicción se estén utilizando. Y cuando esos métodos de predicción son unos métodos pues rigurosos, pues como os decía el científico, el que está viendo los datos del motor, ¿no? Y está tomando notas de la pérdida de energía, pues esa promesa del motor pues tendrá mejor pinta y probablemente será incluso una promesa de verdad, porque hay algunas realidades bastante rigurosas para pensarlo. Pero las otras promesas, por ejemplo, las que he puesto, yo creo que ni siquiera podría decirse que son promesas. Que a mí me parece que son otra cosa, que son, pues tienen que ver más, pues fines ideológicos, fines propagandísticos, pues que hay empresas que tienen interés en que les metan subvenciones o científicos que están haciendo carrera en cierta área y tienen interés pues en seguir teniendo trabajo o que sus empresas reciban financiación, etcétera, etcétera. Pero no son formalmente promesas, serían como la promesa del entrenador o del representante del jugador de fútbol que hace él mismo, él dice que su jugador es una gran promesa, ¿no? Cuando él está involucrado de alguna manera ahí y no es externo a esa realidad. Eso es lo que yo creo que estaría pasando y esa confusión, para que se vea pues cómo estas ideas filosóficas estaban funcionando aquí y nos estaban un poco tapando la realidad que había por debajo de esta cuestión.